Le pido por favor que abra la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés. Encuentre por favor el capítulo 4 del libro de Eclesiastés. Y vamos a enfocarnos en todo el capítulo. Son 16 versículos, Eclesiastés 4, del 1 hasta el 16. Y si usted nos visita este día, está con nosotros por primera vez, una vez más le reitero nuestro gozo de tenerle aquí con nosotros. Permítame ponerle en contexto. Estamos en una exposición de este libro que tiene como título Eclesiastés. Y en este libro una pregunta es hecha. La pregunta es: ¿tiene la vida algún significado o no tiene ningún significado? ¿Tiene sentido esta vida? ¿Hay un propósito para esta vida o no lo hay? Esta es una pregunta que en algún momento todos nos hemos hecho, o en algún momento todos nos hemos de hacer. Y es precisamente la pregunta que buscaba responder Kohelet, o el predicador, un hombre que es citado extensamente por el autor del libro de Eclesiastés. Él estaba tratando de encontrar respuestas a estas preguntas. ¿Tiene sentido la vida? ¿Hay algún propósito para esta vida? ¿Cuál es el punto de vivir? Y para tratar de encontrar respuestas, Kohelet se embarcó en un viaje, en una búsqueda personal por respuestas. Y primero se volvió a la sabiduría, pensando que a través del raciocinio humano iba a tener respuestas a sus preguntas. Sin embargo, no solamente no halló las respuestas que él buscaba, sino que regresó con más preguntas. Entonces dijo: me volveré al placer. Y trató de encontrar el propósito, el sentido de la vida en no negarse placer alguno. Lo único que logró fue enfrentar la dura realidad, la dolorosa verdad de que lo único peor a que ninguno de tus sueños se vuelvan realidad es que todos ellos se vuelvan realidad. ¿Por qué? Porque Kohelet logró todo, lo experimentó todo y aún así terminó completamente insatisfecho. Así que decidió volver a la sabiduría. Nada más que en esta ocasión Kohelet decidió aplicar la sabiduría a la vida diaria y decidió vivir una vida decente, una vida moral, una vida sabia. Sin embargo, Kohelet terminó frustrado porque se dio cuenta de algo. Observó que tanto el sabio como el necio comparten el mismo destino. Ambos mueren. Y entonces él dijo: ¿cuál es el punto de vivir una vida sabia? Bueno, Kohelet trató entonces de encontrar significado en su trabajo. Y sin embargo, no halló satisfacción, no halló significado. Si bien el trabajo nos proporciona alguna porción, Kohelet dice: últimamente el trabajo no tiene significado, porque cuando mueres, todo aquello por lo que trabajaste tanto, aquello que te esforzaste para lograr, pasa a manos de alguien que no levantó un solo dedo para obtenerlo. Y lo que es peor, aquello que te esforzaste tanto en acumular, el legado que quisiste dejar, o es destruido, arruinado, o es olvidado. En su frustración, el predicador Kohelet dice que llegó a odiar la vida
y llegó a odiar todo su trabajo. Pero dijo, quizá, si lograra yo entender los tiempos, entonces eso me haría tomar decisiones correctas, decisiones sabias, y eso me va a conducir a una vida de significado. Pero Kohelet una vez más termina frustrado porque reconoce la dolorosa realidad de un deseo dado por Dios a todo ser humano de conocer, de saber, de entender y comprender cómo todas las cosas encajan en esta vida. Pero Kohelet se da cuenta de que Dios lo hizo de una manera en que nunca logramos realmente entender cómo todas las cosas encajan juntas, porque somos incapaces de comprender todo lo que Dios hace en el mundo. Y a todo esto Kohelet añade su observación de la horrible realidad de injusticia en el mundo, de la horrible y dolorosa realidad de injusticia en la vida debajo del sol. Y su conclusión entonces llegó a ser que no hay esperanza para justicia ni en esta vida ni en la siguiente, porque él ha observado que los humanos y los animales comparten la misma suerte. Ambos vuelven al polvo, ambos, animal y humano, mueren. Y quién sabe, dice Kohelet, si hay algo más allá después de la muerte. Por tanto, no hay esperanza de justicia. ¿Cuál es su conclusión hasta ahora? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Disfruta siempre que puedas. Disfruta cuanto puedas, porque tarde o temprano vas a experimentar lo absurdo de esta vida. Vas a experimentar que esta vida no tiene sentido, no tiene significado. Así entonces, disfruta lo más que puedas. Es ahí donde estamos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por traer a todos y cada uno de los que estamos aquí en la iglesia el día de hoy. No es casualidad que estemos en este lugar, en este momento, para oír este pasaje en particular. Pues Señor, en tu sabia y santa providencia ordenaste todos los detalles para hablarnos el día de hoy a través de la exposición de tu palabra de manera personal. Y como hemos orado, Espíritu de Dios, toma tu espada, la espada del Espíritu, la palabra de Dios viva y activa, y penetra nuestro corazón. Pártelo, ábrelo de dos en dos y confróntanos con la realidad de lo que hay o no hay en nuestro corazón. Confronta a aquellos que necesitan darse cuenta que debajo de capas y capas de pseudo religiosidad no hay fe salvadora. Confronta a aquellos, Señor, que también en el fondo de su corazón se aferran a creencias y deseos contrarios a tu palabra. Pero también consuela esta mañana, te rogamos. Consuela los corazones afligidos, los corazones solitarios. Consuela, Señor, los corazones avergonzados, los corazones cargados de culpa. Consuela a tu pueblo también a través de tu palabra. Oh Señor, permítenos ver a Cristo y su gloria y su evangelio glorioso en las páginas de tu palabra y en este pasaje de Eclesiastés. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Soledad es algo que todos tememos como seres humanos. Todos tenemos miedo a estar solos. Uno de los temores más grandes, y quizá dirán que no, pero uno de los temores más grandes de toda o casi toda mujer es terminar sola. Y no, este no es un comentario misógino, ni machista, ni heteropatriarcal, ni nada por el estilo. Es la realidad. No solamente las mujeres tienen temor de terminar solos, todos nosotros. ¿Por qué? Porque así fuimos diseñados por Dios. Fuimos diseñados, fuimos creados para comunidad. Y esta realidad es capturada muy bien por la canción clásica de los años 70,
All by myself. Algunos de ustedes conocen la canción, ¿verdad? Ahí como Ire está haciendo en este momento, es all by myself. Don't wanna be all by myself. Don't wanna be anymore. ¿Qué dice la canción? No quiero estar solo. Ya no quiero estar solo. Niños, bueno, no sé si sus papás les dejaron ver Shrek, pero ustedes recuerdan a Burro cantando, porque estoy solito. No hay nadie aquí a mi lado. ¿Se acuerdan? Sí. Por supuesto, en la cultura popular, desde Taylor Swift hasta Taylor Swift, región 4, Olivia Rodrigo, así es. ¿Lo dije bien? Olivia Rodrigo, así es. Bueno, pasando por Dua Lipa y todos los demás, ese es un tema recurrente en la cultura popular. El temor a estar solo. ¿Sabe usted? Hay una epidemia de soledad en el mundo. Una epidemia de soledad en el mundo. Pudiera citar datos de otros países, pero eso tal vez no sea relevante para nosotros, pero permítame decirle que de acuerdo a un estudio en México, 49% de los que fueron encuestados para este estudio respondió que no tiene personas en las que puede o pueda confiar. 49% de nosotros los mexicanos decimos que no tenemos una persona en la que podamos confiar. Y 3 de cada 10 mexicanos confesó sentirse solo, ya sea a diario o al menos una vez a la semana. Generacionalmente, los jóvenes se sienten más solos que las generaciones adultas. 73% de los millennials y 73% de los llamados Gen Zers o generación Z reportan sentirse solos. Los millennials dicen sentirse solos y los que pertenecen a la generación Z dicen sentirse solos algunas veces o todo el tiempo. Irónicamente, este mundo hiperconectado vía internet, smartphones, redes sociales, aparentemente está produciendo más soledad en el mundo. En 2022 había esta cifra no funciona aquí, pero casi 3.100 millones de personas, 3.96 billones, pero bueno, no es la mejor manera de decirlo, 3.100 millones de personas en el mundo usan redes sociales, más de la mitad de la población del mundo, quizá la mitad de la población del mundo. 3.960 millones de personas dicen usar redes sociales, pero note usted, la persona promedio en el mundo pasa unos 147 minutos, o sea, 2 horas 27 minutos en las redes sociales cada día. Pero 71% de aquellos que usan mucho las redes sociales dicen que experimentan sentimientos de soledad. 71% de los que más usan las redes sociales dicen experimentar sentimientos de soledad. Depresión, ansiedad, adicciones y suicidio ya eran una realidad antes de la pandemia y lo son aún más en el llamado mundo post-pandémico. Y por supuesto se ha tratado de explicar esto que está sucediendo. Se ofrecen respuestas, ciencias sociales, aún otras ciencias tratan de explicar lo que está sucediendo en el mundo. Pero quizá una de las razones subyacentes o que está debajo de este aumento exponencial en todas estas cosas, depresión, suicidio, ansiedad, etcétera, es la realidad. Y escuche bien, quizá esta es una de las causas más, diremos, importantes o quizá una de las principales causas. La realidad de que lo único peor que enfrentar la vanidad de la vida debajo del sol es enfrentarla solo. Eso es lo único peor.
Una vez más, permítame decirlo, lo único peor que enfrentar la vanidad de la vida debajo del sol es enfrentar la vanidad de la vida debajo del sol solos. Y eso es lo que yo pienso que Kohelet está diciendo aquí en nuestro texto. Eso es lo que pienso que Kohelet dice aquí en nuestro texto Eclesiastés 4, del 1 al 16, al continuar su búsqueda por una respuesta a la pregunta: ¿hay algún significado? ¿Hay algún propósito en la vida? Y esta búsqueda por significado ha sido guiada, por supuesto, por sus observaciones. Y en este capítulo usted puede ver varias veces, él dice: yo vi, yo observé, yo vi. Él sigue entonces conduciendo esta búsqueda hasta cierto punto de manera empírica, siendo guiado por sus observaciones de lo que sucede en la vida debajo del sol. Y aquí entonces él nos da varios ejemplos del Hevel de la vida. ¿Qué es Hevel? Es la palabra que en nuestra versión que usamos aquí o en otras versiones se traduce como vanidad, o se traduce como algo que no tiene significado, algo que es vacío, algo que se desvanece, algo que es efímero. Y al principio del libro, Kohelet nos dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y a lo largo entonces del libro, el autor nos permite escuchar cómo Kohelet nos habla de diferentes ejemplos de ese Hevel de la vida, de esa vanidad de la vida debajo del sol. La frase debajo del sol se refiere a la vida vivida en este mundo sin referencia alguna a Dios, sin tomar en cuenta a Dios. Y aparentemente cuando leemos el capítulo 4 de Eclesiastés, lo único que tenemos es una lista así random, al azar, de observaciones desconectadas, como si lo único que Kohelet nos estuviera dando aquí son ejemplos de la vanidad de la vida, uno tras otro y sin relación alguna. Pero si usted observa un poquito más de cerca, podrá darse cuenta que hay un tema aquí, hay un tema que resalta, un tema que es repetido en el pasaje, y me refiero al tema de la soledad, de la soledad. En el pasaje, Kohelet se refiere a soledad de manera directa. Por ejemplo, en el pasaje más conocido quizá de todo Eclesiastés, los versículos 9 al 12, el famoso pasaje de mejor dos que uno son, como cantamos alguna vez en una escuela bíblica de vacaciones. Ahí tres veces habla o se refiere a la soledad. Algunas versiones no lo hacen muy explícito, pero por ejemplo en el versículo 10 dice: ay del solo. Versículo 11, ¿cómo se calentará uno solo? Y el versículo 12 dice: y si alguno, la idea en el hebreo es si alguno solo prevaleciere contra uno o dos. Tres veces hay referencias a enfrentar diferentes situaciones de la vida en soledad, solo, sin nadie a nuestro lado. Pero también hay algunas referencias implícitas o indirectas a la soledad. Por ejemplo, en el versículo 1, él habla de personas que están sin quien los consuele, una experiencia, por supuesto, de soledad. Versículos 7 al 8, aunque no hay de manera explícita una referencia a la soledad, ahí Kohelet habla de la soledad que puede experimentarse en el mundo laboral, en el mundo corporativo. Versículos 7 al 8 habla de la soledad en las relaciones, y versículo 13 al 16 dice que la persona termina últimamente abandonada, dejada por aquellos que alguna vez estuvieron con él. Así que en un momento más vamos a referirnos a estos pasajes. Kohelet nos habla entonces de la realidad de que la vida debajo del sol no tiene sentido, no tiene significado. Pero nos dice, como ya mencioné, que quizá, y solo quizá, ¿sí? Hay una solución para enfrentar la vanidad de la vida debajo del sol. Porque nos dice una vez más que lo único peor
que enfrentar la vanidad de la vida bajo del sol es enfrentarla solo. Por eso en el pasaje aparentemente nos ofrece una solución parcial para ese problema. Algo que nos ayuda a aliviar el enfrentar esta vida debajo del sol sin significado, que no tiene ningún punto, que no tiene sentido, etc. Veamos entonces qué es lo que tiene que decir Kohelet aquí. Primero que nada nos habla de soledad en el sufrimiento. Versículo 1, me volví y vi todas las violencias, literalmente las opresiones. Tal vez no le guste anotar en su sacrosanta Reina Valera, pero puede anotar, si está anotando ahí, que la palabra es opresiones. ¿Sí? Opresiones. Me volví y vi todas las opresiones que se hacen debajo del sol. Bueno, en el pasaje anterior ha hablado de las injusticias que se cometen debajo del sol. Aquí está hablando de algo más amplio, que incluye ciertamente injusticia, pero que no se limita a injusticia en el sentido, digamos, legal, por ejemplo. Dice, vi todas las opresiones que hay, que se hacen debajo del sol. Ahora bien, opresión es una palabra que es parte del vocabulario, pero tristemente debido a esta ideología llamada en otros contextos ideología woke. ¿Qué quiere decir esto? El término proviene de la palabra en inglés para despertar, para estar alerta, para estar percatado, ¿no? Y se refiere a la idea de que tenemos que despertar a todas las opresiones que hay en este mundo. Por ejemplo, en esta ideología, si usted nació hombre, usted ya es un opresor. Por el simple hecho de haber nacido hombre. Tienes que darte cuenta de la heteronormatividad y este mundo heteropatriarcal, machista, misógino, en que los hombres abusan y explotan a las y de las mujeres. Ahora, no me malentiendan, explotación de mujeres, maltrato a las mujeres ha existido y existe, y eso es deplorable y condenable, por supuesto, por supuesto. Pero la idea aquí de en esta ideología es que por el simple hecho de ser hombre usted ya es un opresor. Si nació blanco, ya es opresor. Si usted es un whitexican, es un opresor. ¿Sí? Usted es un opresor. Porque usted sí le dejan entrar, por supuesto, a ciertos sitios porque es whitexican, porque es blanco, y a otros no. Puede comer en este famoso lugar de carnes cuyo nombre no mencionaré porque es blanco, pero otros no. Y así por el estilo. Si usted es cristiano, es un opresor. El mundo se divide entre opresores y oprimidos. Si usted es heterosexual, es opresor. Y así por el estilo. Pero no hablamos aquí de esto en este momento, hablamos de las opresiones reales. En el mundo hay opresiones reales, ya sea políticas, económicas o financieras, ideológicas, inclusive religiosas. Inclusive religiosas. Ciertamente hay opresión, podemos mencionar muchos ejemplos, pero si tienes, por ejemplo, unos Nike el día de hoy, no te sientas mal por tener Nikes. Y si tienes Nikes, tampoco te sientas mal. Pero para que tú estés usando esos Nikes, hay niños en Asia que son explotados 20 horas al día y les pagan 2 centavos por ahí para que tengas esos tenis. Esa es la realidad. Hay opresión en México, hay opresión en Yucatán, hay opresión en todos lados. Entonces Kohelet observa esto y dice, y aquí las lágrimas de los oprimidos, dice, sin tener quien los consuele, y la fuerza, el poder estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. 2 veces repite la frase, más o menos aquí en nuestra traducción, la frase que no hay quien los consuele, no había consolador, no hay quien los consuele, una manera muy hebrea de enfatizar las cosas. Dice, no hay quien los consuele. Ahora, aquí hay 2 problemas con Kohelet, uno de los cuales volveré a mencionar más adelante. Uno es que cuando él dice, no hay quien los consuele, él está hablando desde una perspectiva meramente secular. ¿Por qué?
Porque no toma en cuenta que la Biblia dice que Dios está del lado de los oprimidos. Dios es irrelevante para Kohelet. ¿Ve usted? No hay quien los consuele, no hay nadie que los consuele. Bueno, otro problema es que Kohelet está siendo, como muchos de nosotros el día de hoy, activistas de iPhone o de Samsung o de lo que sea. O sea, salvamos el mundo con nuestros pulgares, hablando de las opresiones y demás. Hay un término para eso que es slacktivism, que es el activismo de los flojos, ¿sí? Que sentimos que salvamos el mundo porque pusimos un post o le dimos un like a una foto en las redes sociales. Ya nos sentimos los grandes activistas. Kohelet observa esto y no hace nada. No hace nada al respecto, no parece hacer nada al respecto. Pero él habla de esta realidad, que hay gente que sufre, que está sola, que no hay nadie junto a ellos. En segundo lugar, habla de la soledad en el trabajo. Vea usted, por favor. Perdón, antes de eso. ¿Cuál es la única conclusión a la que llega Kohelet? Esta es su conclusión cuando ve estas opresiones. Dice, mejor sería que estén muertos. Nihilismo total. O dice, no, mejor aún. Mejor que los que viven y los que han muerto son los que no han nacido. Son los que no han nacido, porque no han visto ni verán las opresiones en esta vida. Todos los adolescentes en algún momento, usted y yo cuando lo fuimos, tal vez aporreamos la puerta y dijimos, yo no pedí nacer. ¿Alguno de ustedes hizo esto? Me imagino que sí. Hay una persona que tiene una respuesta bastante cínica a esto. Cuando su adolescente aporrea la puerta y dice, yo no pedí nacer, yo no te pregunté, cuando me preguntaste que si yo quería nacer, yo no pedí nacer. Y la persona dice, si hubieras pedido, hubiera dicho que no. Pero bueno, ahí tiene una respuesta para su adolescente, ¿verdad? Bueno, Kohelet dice, eso es todo lo que puedes hacer. ¿Sabes qué? Estarías mejor muerto. Estarías mejor muerto. Es como aquel que dice, hablando de los pobres desvalidos, hubieran pensado antes de nacer. Lo hubieran pensado. Bueno, entonces Kohelet en segundo lugar habla de la soledad en el trabajo, versículos 4 al 6. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Y usted dirá, ¿dónde está la soledad aquí? Bueno, Kohelet habla de que el impulso detrás de la mayoría de los que trabajamos en el mundo, debajo del sol, dice Kohelet, es la envidia, la codicia, la avaricia. La envidia es tratar de estar por lo menos a la par de mi vecino de enfrente o de al lado. O sea, se compra una tele y me la compro yo también, faltaba más. Se compra un auto, pues yo también. Y entonces, quizá ya no es tal vez competir con la persona que está a nuestro lado o enfrente de nosotros, es competir con la gente que vemos en la televisión, en las redes sociales. Queremos nosotros tener lo que tienen, envidiamos lo que tienen, dice Kohelet. Esto es lo que impulsa a la gente, dice, son sus observaciones. Recuerde usted, quizá está siendo exagerado aquí, pero son sus observaciones. Él dice que todo esto proviene de la envidia del hombre. Aquí la Reina Valera dice, despierta la envidia del hombre, pero la idea es que por su envidia el hombre se afana a trabajar. ¿Por qué? Porque no me vas a ganar, porque yo voy a tener lo mismo o más que tú. Y esa es una manera bastante solitaria de vivir, el ser realmente impulsado por la envidia, sentir la punzada aquí en el estómago cuando a la iglesia llega alguien con un nuevo teléfono, un nuevo auto, una nueva ropa, ¿verdad? Esa punzada que sentimos cuando oímos que se va de viaje o que se compró esto, se compró aquello. Entonces, esto nos lleva a
pues voy a trabajar, voy a hacer lo que tenga que hacer porque pues yo también quiero tener lo que tiene. Yo también voy a tener lo que tiene. Y esta es una manera muy solitaria porque de pronto todas las personas a nuestro alrededor se vuelven pues obstáculos o se vuelven competidores para nosotros. Pero Kohelet dice, a ver, yo no estoy diciendo aquí que la solución es no trabajar, porque luego inserta aquí un proverbio cuando dice el versículo 5, el necio cruza sus manos y come su misma carne. Realmente la palabra debe ser el flojo. El flojo cruza las manos y termina comiendo su propia carne. Es decir, cuando ya se acaba los recursos, pues puede llegar hasta el autocanibalismo, porque no tengo nada más que comer mi propio dedo. O sea, es la figura que está usando aquí. Terminas por consumirte a ti mismo por tu flojera. Por tu flojera. Dice, no estoy abogando por no trabajar aquí. Estoy hablando de la motivación detrás del trabajo. Y entonces dice este proverbio, versículo 6, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos, pero con trabajo y aflicción de espíritu. O sea, mira, lo mejor es que tú tengas poco, pero con quietud de tu alma, satisfecho, disfrutando lo que tienes, que estar todo el tiempo inquieto por lo que el otro tiene, afligido por lo que el otro tiene, molesto por lo que el otro tiene, que estés todo el tiempo trabaje y trabaje y trabaje y trabaje porque no, yo voy a tener. Mejor es lo poco con quietud que tener mucho sin descanso de espíritu. Es una manera muy solitaria de vivir la vida, dice Kohelet. Y en tercer lugar, habla de soledad en las relaciones. Versículos 7 al 8. Versículos 7 al 8 dice, yo me volví otra vez, ahí está su observación, y vi vanidad, Hebel, debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero que nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, bueno, ¿para quién estoy trabajando? ¿Para quién trabajo tanto? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Bueno, Kohelet quizá está hablando de alguna persona que por circunstancias pues terminó solo. A lo mejor es alguien que perdió a su familia, pero a lo mejor también puede ser alguien que nunca se casó, porque pues hay que trabajar, ¿sí? Y los hijos son caros, ¿no? Los hijos estorban, los hijos me impiden, me van a costar mucho mantener a una persona, no gracias, ¿sí? O se divorció, ¿por qué? Porque todo el tiempo era trabajar. Terminó perdiendo a su familia porque todo el tiempo era trabajar. Separó a su familia de él porque todo el tiempo era trabajar. Nadie quiere estar con él porque es un avaro, etcétera, porque todo el tiempo es trabajar. Y está trabaja y nunca se pregunta, bueno, ¿y para qué trabajo si no tengo a nadie a quien dejarle nada? No tengo a nadie. Dice Kohelet también, esto es vanidad. Esto es vanidad. Y aquí entonces, aparentemente Kohelet está diciendo aquí algo muy interesante. Bueno, así es la vida. Hay soledad. Lo único peor a enfrentar esta vanidad de la vida es que lo hagas solo. Y por eso nos da una aparente solución. Versículos 9 al 12. Vea usted. Es la famosa serie de proverbios que él cita aquí. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. O tan sencillo es mejores son dos que uno, porque si estás solo y ya estás, como decimos en buen yucateco, encaramado en la escalera, sobre la escalera, último peldaño, se te cae la brocha, ay, tienes que bajar, ¿no? Y entonces todos sabemos que eso es la realidad. Mejores son dos que uno. Y luego dice, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, y antes que alguien saque conclusiones de que está hablando aquí de cuestiones sexuales, no está hablando de cuestiones sexuales, no se nota en español, pero la palabra que se traduce para dormir, cuando se refiere a relaciones sexuales, usa una otra palabrita junto a ella,
casi siempre o siempre en el hebreo para hablar de relaciones sexuales. Aquí no está hablando de eso. Está hablando de que cuando hay frío, bueno, es bueno estar con alguien para cobijarse, ¿no? Pero hay del solo, dice aquí, que pues no se va a poder calentar. Y si alguno prevaleciere contra uno, si hay un pleito, pues obviamente mejor es tener 2 o 3 refuerzos, ¿no es cierto? Ya les conté alguna vez en mi experiencia cuando un muchacho repetidor, como le decíamos en la primaria, un tabasqueño de ese tamaño, ¿verdad? Ahí lo contraté para que fuera mi guardaespaldas, porque había un niño que me quería pegar, entonces le pagaba yo a mi guardaespaldas. Mejores 2 que 1, aunque cueste, por supuesto, por supuesto. Hay que ser sabios, hermanos. Entonces, el punto aquí que él está diciendo es, mejores son 2 que 1. O sea, aparentemente Kohelet dice, la vida no tiene significado, no tiene sentido. La vida es dura, la vida frustra, desilusiona. Necesitas a alguien que esté contigo, necesitas un amigo, necesitas gente en tu vida para poder enfrentar todo esto, para poder enfrentar la vanidad de la vida. No lo hagas solo, mejor es 2 que 1. Entonces, ese es el consejo de Kohelet, ¿sí? No enfrentes esta vanidad solo, mejores son 2 que 1. Y en ese sentido, lo que está diciendo es lo que Sting, la Police, ¿alguien? Sting, ¿ok? Sting canta en una canción de 1993 que se llama Si alguna vez perdiera mi fe en ti. La canción dice, pudieras decir que perdí mi fe en la ciencia y en el progreso. Pudieras decir que perdí mi creencia en la Santa Iglesia. Pudieras decir que perdí mi sentido de dirección. Pudieras decir todo esto y aún cosas peores. Pero si alguna vez perdiera mi fe en ti, entonces no habría nada para mí. Nada quedaría para mí. Nada más pudiera yo hacer si alguna vez perdiera mi fe en ti. Algunos dirían entonces, soy un hombre perdido en un mundo perdido. O como alguna vez lo dijo el Dr. House. House, ¿alguien ha visto? Gregory House, una de las mejores series realmente, en mi opinión. Si alguien en el mundo de la televisión encarna la perspectiva de Kohelet, es House. Es House, ¿sí? La perspectiva tan cínica que tiene House. ¿Por qué? Porque él todo lo ve a partir de una cosmovisión de debajo del sol. Dios para él no existe y nada tiene sentido, no hay ningún punto en la vida, disfruta lo más que puedas. Van a operar a su mejor amigo, su único amigo realmente, el doctor James Wilson. Es una operación que pone muy en riesgo su vida. Y Wilson le dice a House, su amigo, la operación es en 2 horas. Quisiera que estuvieras ahí. Después de una larga pausa, el doctor House responde, no. Y Wilson dice, ¿qué? ¿Por qué? Y viene la famosa respuesta del doctor House, porque si tú mueres, entonces estoy solo. Porque si tú mueres, entonces estoy solo. Bueno, Sting dice, he llegado a estar tan desilusionado en la vida, he perdido mi confianza en las instituciones, ni siquiera creo en la iglesia, no tengo nada más en lo que pueda apoyarme, lo único que tengo, lo único que me queda, eres tú. Cualquiera que sea ese tú, lo que signifique ese tú en la canción de Sting, una mujer, un hombre, un amigo, una persona, un gato, un perro. Pero si alguna vez perdiera mi fe en ti, ya no sé a dónde voy a ir, ya no tengo nada. Y House dice, porque si tú mueres, entonces estoy solo. Sí, por supuesto.
Kohelet tiene razón parcialmente. ¿Por qué? Porque realmente es muy bueno tener a alguien contigo para atravesar por Mordor. Algunos sí saben de qué estoy hablando. Para atravesar por la vanidad de esta vida y lo duro de esta vida. Sí, claro, es mejor dos que uno son. Pero el problema, ven ustedes, es que aunque hay fuerza en los números, aunque hay fuerza en tener a alguien junto a ti para enfrentar la vanidad de esta vida, ese alguien, cualquiera que sea, puede no estar mañana, puede fallar. Y es la última observación de Kohelet. Aquí habla de un cuento, comenzando en el versículo 13, perdón. Habla de un muchacho pobre que, aunque estaba en la cárcel, llegó a ser rey. Y viene a sustituir a un rey que ya era viejo y necio y no acepta consejo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y entonces salió de la cárcel este jovencito y llegó a ser rey. O sea, aunque empezó muy desde abajo, llegó a ser rey. Y noten que dice aquí: vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho, ¿verdad? Muchos rodeando al muchacho, echando porras y vítores. El muchacho sucesor que va a estar en lugar de aquel que reina, o como le conocemos, política mexicana, ¿no? Y entonces dice Kohelet: vi a todos, a la multitud rodeándolo. Dice versículo 16: no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Así como estuvieron descontentos con el anterior y lo reemplazaron por otro, llegarán a estar descontentos con el que reemplazó al anterior. O sea, Kohelet dice: pues sí, mejores son dos que uno, pero al final del día, quizás te quedes solo, quizás te quedes sin nadie. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto que dice Kohelet? ¿Qué hacemos? Bueno, en primer lugar, una vez más, Kohelet hace observaciones verdaderas. Ciertamente tiene razón. Hay opresión, hay soledad en el mundo, tiene toda la razón. Pero sus conclusiones y reflexiones que él obtiene de sus observaciones, a partir de sus observaciones, no son las correctas. ¿Por qué? Porque, una vez más, él observa la vida, observa el mundo a través de los lentes de una cosmovisión de debajo del sol. Y debido a esto, Dios parece ser irrelevante. Un ejemplo es el asunto de la opresión, como mencioné. Él dice que no hay nadie que pueda consolar a los oprimidos. ¿No hay nadie? Ciertamente no hay nadie cuando tu perspectiva es una perspectiva meramente secular, meramente de debajo del sol. Porque por encima del sol hay alguien que se llama a sí mismo defensor de huérfanos y viudas y que está del lado de los oprimidos. Salmo 103, versículo 6, 146, versículo 7. Y lo que es más, él no anima a los oprimidos a clamar a Dios por ayuda. En ningún momento. ¿Por qué? Porque su cosmovisión no incluye la realidad de un Dios que puede consolar al oprimido. En segundo lugar, él parece decir que lo que necesitamos para enfrentar lo absurdo, lo sinsentido de esta vida, debajo del sol, simplemente es compañía humana. Mejores son dos que uno. Mejores son dos que uno. Y tiene razón parcialmente. Parcialmente está en lo correcto. Hermanos, necesitamos a otros. Nos necesitamos el uno al otro. Necesitamos compañía y compañeros. Necesitamos amigos. Necesitamos una comunidad. Ese es el diseño de Dios para la humanidad
Así Dios nos creó, así Dios nos hizo para vivir en comunidad. Aún la persona más introvertida que está en su cuarto se siente intrigado por lo que están haciendo allá afuera los demás. Porque así Dios nos puso los cables, nos creó para vivir en comunidad. Y así Dios también diseñó la vida para la nueva humanidad. ¿Qué nueva humanidad? La iglesia. No podemos vivir en aislamiento. No podemos vivir la vida cristiana en una manera individualista, privada y personalizada. No podemos vivir la vida cristiana alejados de la comunidad de la iglesia. Como dice alguien, la vida cristiana es un proyecto comunitario. Tenemos que estar en comunidad, ser parte de la iglesia, ser parte de la familia de Dios. Pero si esto es la única solución que ofrecemos, entonces, pues no seríamos en nada distintos a lo que Kohelet dice y lo que se piensa en el mundo. Vaya, nuestra solución sería una solución a la Woody. You got a friend in me. ¿Tienes un amigo en mí? ¿Sí? Y listo. Pero le voy a decir una cosa. Esta no es la solución última al problema de la soledad. Porque si bien necesitamos estar en relación o en relaciones, la relación que necesitamos más es la relación con Dios a través de Jesucristo. Esa es la relación que necesitamos más. Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 12 describe la experiencia de todo ser humano aparte de Cristo. De todo ser humano que no está en unión con Cristo por medio de la fe, como una experiencia de estar separado de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y precisamente porque el que no ha sido todavía reconciliado con Dios a través de la fe en Cristo Jesús, experimenta una separación profunda, porque la Biblia dice que nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros. Y no importa con cuántas personas tengamos relación, no importa cuántos amigos tengamos en Facebook, cuántos nos sigan en Instagram, no importa cuán populares seamos, al final del día siempre vamos a ser confrontados cuando las luces se apagan y el sonido también, y estamos en soledad, vamos a ser confrontados con la realidad de que estamos separados de Dios. Y eso es lo que subyace, lo que está debajo de ese sentimiento de soledad que tenemos. Un sentimiento profundo que apunta a la realidad de esta separación de nuestro Creador. Fuimos creados sobre todo para estar en comunión con Dios, y el pecado ha roto esa comunión para la cual fuimos creados. Y separación de Dios es la raíz más profunda de nuestra soledad. Y no va a ser solucionada con tener un amigo humano o con amigos humanos. Esas son soluciones parciales. Esa raíz profunda de nuestra soledad no va a ser solucionada con un novio o con una novia o con redes sociales o con matrimonio o sexo o una pareja del mismo sexo, o un perro, o un gato. No va a ser solucionada con nada, porque fue usted creado para una relación con Dios. Y me atrevo a decir, ni tampoco puede ser solucionada con que usted sea parte de la iglesia, asiste regularmente a la iglesia. Y usted dirá, ¿cómo? Hace un momento dijo que tenemos que estar en comunidad en la iglesia. Sí. Pero si usted es parte de la iglesia porque lo único que quiere es tal vez solucionar su problema de sentirse solo, o quiere una comunidad, hasta cierto punto usted va a disfrutar de esa experiencia. Hasta cierto punto esto va a aliviar ese dolor profundo. Pero estar en la iglesia sin estar en Cristo no es la solución para su problema de soledad. Y por eso hay quizá algunos aquí o en otras iglesias que son parte de la iglesia, inclusive son miembros que aún todavía se sienten solos.
Se sienten solos porque están tratando de solucionar ese problema con una solución meramente humana. Sí, mejores son dos que uno, claro, por supuesto que sí. Pero el uno que necesitas se llama Jesucristo. Y Jesucristo vino a este mundo para salvarnos. No nada más para ser nuestro compañero. Él no es Woody que meramente dice, tienes un amigo en mí. No, Él vino para ser nuestro Salvador. En primer lugar, vino para salvarnos de esa separación de Dios, la cual, si no es, vamos a decirlo así, reparada o restaurada, va a continuar esa separación en el infierno para siempre. Jesús vino entonces a este mundo y por voluntad del Padre, Él mismo sufrió durante toda su vida. Y una de las cosas que Jesús sufrió, y Jesús, por cierto, entiende cuando usted y yo nos sentimos solos. ¿Por qué? Porque Él también fue abandonado. Fue abandonado por sus discípulos en el momento en que los necesitaba más. En Getsemaní, la noche antes de ir a la cruz, les dijo, quédense conmigo, oren conmigo, les necesito. Y se durmieron una y otra vez. Cuando vinieron sus captores, todos huyeron y lo abandonaron. Pero lo peor fue que Jesús experimentó la clase de soledad que usted y yo nunca vamos a comprender. Cuando en la cruz Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre volvió el rostro cuando Jesús fue hecho pecado por nosotros, cuando nuestro pecado fue imputado a Él y Jesús recibió la ira de Dios en contra del pecado. Aún los cielos se oscurecieron y Jesús clamó, ¿por qué me has abandonado? Pero ¿sabe usted? Jesús fue abandonado para que usted sea perdonado. Jesús fue abandonado para que usted sea reconciliado con Dios. Jesús fue abandonado para que usted no lo sea. Jesús fue abandonado para que usted sea parte de la familia de Dios. Y si usted cree en Él, su principal problema, que es separación de Dios, podrá ser restaurado, podrá ser solucionado. Pero no solamente eso. Si usted cree en Cristo Jesús, usted encontrará que es realmente lo que Él necesita. Él es la respuesta a enfrentar la dureza, la perplejidad de esta vida. Él es la respuesta para enfrentar aquellas cosas que aparentemente no tienen sentido. Él es la respuesta para enfrentar todo lo que sucede en esta vida debajo del sol. Él es la respuesta para el solitario. Él es la respuesta para aquel que está sin compañía. Él es el único amigo que nunca te va a abandonar ni te va a dejar. Pablo dice en Efesios 2, 13 al 19, todo lo que Cristo ha hecho por voluntad del Padre. En Cristo los que estaban lejos han sido hechos cercanos. En Cristo los que estaban enemistados con Dios han sido reconciliados. En Cristo aquellos que éramos huérfanos en el mundo, ahora somos parte de la familia de Dios, donde Dios es nuestro Padre y Cristo es nuestro hermano mayor. Hermanos, en Cristo no estamos solos. En Cristo nunca estaremos solos. La tragedia es que muchos cristianos confesionalmente sabemos esto, pero funcionalmente nos sentimos solos. La tragedia es que muchos cristianos quizá podamos afirmar que Jesús está con nosotros, pero estamos desesperadamente buscando por alguien más, como si Cristo no fuera suficiente. Pero recuerde, oh, qué amigo nos es Cristo. De esto prueba nos mostró, pues para llevar consigo al culpable se humanó el castigo de su pueblo. En su muerte Él sufrió. Cristo es un amigo tierno, solo en Él confío yo. Dios quiera que usted, creyente, sea llevado por el Espíritu de Dios a confesar, a creer y a vivir de acuerdo a esta verdad. En Cristo Jesús nunca más estaremos solos.
Ahora, hay creyentes también. Hay creyentes que saben esto, pero están aferrados a alguien más. Y como Sting y como House, dicen, si tú faltas, si tú mueres, entonces estoy solo. Si ese es su caso, arrepiéntase. Pero también no creyente, quizá lo único que queda en su vida, quizá ya perdió la confianza en la política, en los políticos, en el gobierno, en las instituciones, en el matrimonio, en la iglesia, ha perdido la confianza en todo. Y quizá lo único que le queda en la vida es ese alguien que tiene usted. Quizá digas, al menos tengo a mis padres, al menos tengo a mi pareja, al menos tengo a mi novio, a mi cónyuge, al menos tengo a mi perro. Mientras más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Pero eso puede cambiar de la noche a la mañana. Y entonces, como House dirá usted, si tú mueres, estoy solo. Si tú te vas, estoy solo. Si tú dejas de asistir a esta iglesia, estoy solo. Si me cortas, estoy solo. Si te divorcias, estoy solo. Quizá tienes personas en tu vida, pero aún así te sientes solo. Quizá estás aferrado a una amistad o a 2 amistades o a 3 amistades. Te sientes solo aún así. Y el problema es que estás tratando de hacer de esa amistad, algo para lo cual esa amistad no fue creada. Porque ese amigo, esa amiga, ese hermano, esa hermana, ese esposo, esa esposa no fueron diseñados para completarte, ni fueron diseñados para llenar ningún vacío de tu vida. El único que puede hacerlo es Jesús. Quizá rodeado de amigos, pero te sientes solo. Quizá no tienes a nadie. Quizá eres soltero, quizá eres viudo o viuda, quizá no eres popular, quizá eres rechazado. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Ven a Jesús porque no hay amigo como Jesús. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. Ven a Jesús hoy. Amén.